Hola amigos, hoy nos hemos venido hasta aquí para probar el nuevo Renault Clio 2020. Como veis, estéticamente es muy parecido al anterior modelo, pero en realidad es un coche completamente nuevo y lo vais a ir viendo a lo largo del vídeo. En esta ocasión hemos probado un Renault Clio con el motor 1.0 turbo de 100 caballos y con acabado Zen. Vamos a ver qué tal va. Vamos a empezar, si os parece, por el apartado estético, que como os decía en la presentación es muy similar al coche anterior. Eso tiene una razón de ser, y es que en Renault normalmente cuando alguien presenta un coche, pues el coche empieza su ciclo de vida vendiendo X unidades, va subiendo y según se va acercando al final de su vida va cayendo. En el Clio les ha pasado al contrario, ha ido subiendo, se ha acercado al final de su vida y seguía subiendo y se ha mantenido en niveles muy altos. Por tanto, ¿qué han decidido? Pues mantener un diseño muy parecido porque viendo que funciona, al final han aplicado la fórmula aquella de que es tontería tocar algo que en realidad está funcionando. Entonces, cuando lo veis por la calle, en realidad hasta te puede confundir y decir, si es el mismo Clio de siempre. Hay dos puntos que probablemente sea lo que más fácilmente vais a reconocer. Por un lado, esta parte del faro delantero, que se mete por aquí hacia el paragolpes, como hace por ejemplo el Megane o el Talismán y demás, y que no hacía el anterior Clio. Y como veremos también en la parte trasera, el piloto trasero es también más grande, es más estrechito por la parte que da hacia el interior y demás. Son quizá los dos puntos más diferentes de un coche que, aunque por diseño, como veis, es muy parecido al anterior, es un coche completamente nuevo. La plataforma es nueva, los motores son nuevos y el interior, como vais a ver, también ha cambiado considerablemente. Entonces, empezando un poco por el tema de la plataforma. Este Clio lleva la plataforma CMF-B. Es una plataforma desarrollada por la alianza Nissan-Renault y es una plataforma que está diseñada y preparada para equipar mecánicas híbridas. Este Clio que tenemos aquí es un motor gasolina tradicional, digamos, pero sí que es cierto que a primeros del año que viene va a llegar una versión híbrida de unos 135 caballos con un motor 1.6 atmosférico y un motor eléctrico, para la que esta plataforma pues sí que está preparada para llevarla. La anterior no lo estaba. La plataforma utiliza más acero de alta resistencia que la anterior, es en teoría un poquito más ligera y eso que el coche en general es un poquito más pesado. De hecho, si igualamos más o menos las potencias y los acabados, estamos hablando de unos 70 o 80 kilos de diferencia frente al anterior Renault Clio. Por lo demás, pues hay cosas que sí que se mantienen muy similares. Por ejemplo, sigue utilizando un eje trasero pues, de brazo torsional con sus ruedas tiradas y demás. Y en el eje delantero utiliza unas típicas torretas McPherson de toda la vida. Tampoco es nada raro porque lo utilizan la inmensa mayoría de los modelos urbanos y que su resultado es bastante bueno. Si hablamos de dimensiones, pues el diseño se mantenía, las dimensiones también. Es un coche de 4,05 de largo, que es prácticamente lo mismo que tenía el anterior Clio y que tiene pues prácticamente todos sus rivales. Y por lo demás, pues bueno, ahora que ya estáis viendo un poquito mejor la parte trasera, como veis aquí lo que os comentaba del faro, que aquí se mete un poquito más hacia el medio, recordando muy ligeramente al Megane, que el Megane, como sabéis, va todo unido aquí por una tira del propio faro. Pues en la parte posterior, pues bueno, sigue destacando las letras Clio en el medio, con el rombo aquí en el centro, con aquí incluso tenemos en esta unidad que tiene una cámara trasera, pues la cámara viene aquí, aprovechan el hueco del medio, tiene un pequeño difusor, digamos, pero que realmente es algo simplemente estético, con la salida de escape de ese lado, y no hay nada, ni aquí ni en los laterales, que defina o que indique ni qué motor es, ni qué nivel de acabado. Lo único que veremos aquí en este lado, en esta parte debajo de la puerta lateral, pues vais a ver que pone Clio, pero tampoco viene nada que indique que sea un coche pues 1.0, 1.3 o lo que sea. Un detalle que también tiene este Clio y a muchos nos ha llamado la atención, ahora ya lleva frenos de disco en el eje trasero. Y por lo demás también mantiene alguna solución, como por ejemplo las manetas de las puertas traseras, que van integradas aquí en la parte de arriba, las quitan de la parte de abajo, y esto permite pues dar una línea un poquito más deportiva. Tened en cuenta que el Clio, el anterior ya solo se vendía con 5 puertas y este también se va a vender solamente con carrocería de 5 puertas. Luego habrá una variante familiar, pero en lo que es la carrocería normal solamente hay 5 puertas y solamente va a haber 5 puertas. Entonces tener ese pequeño detalle de diseño con la maneta integrada pues le da un plus de deportividad en un momento dado. Bueno, no es que aporte gran cosa, básicamente es una cosa de diseño. Para mí sigue siendo más cómodo tener la maneta aquí abajo y tirar desde aquí abajo, pero bueno, al final son cosas más o menos estáticas. Vamos a enseñaros el vano motor del nuevo Renault Clio. Ya hemos tirado de la típica palanquita del interior. Para abrir pues no tiene más historia. Aquí tiene otra palanquita de color amarillo que bastante cerca, no es de esa que tienes que andar buscando 2 horas hasta que la encuentras. Una vez que abrimos tenemos varilla, no hay amortiguador.
también suele ser normal en el segmento de los urbanos. Y bueno, por lo demás nos encontramos un bloque 1.0 pequeñito, 3 cilindros en este caso, como os decía, es el motor de 100 caballos, es un motor que sustituye el anterior 0.9 y que le mejora bastante niveles de eficiencia. Es un motor, como os digo, 3 cilindros, 1 litro, turbo y curiosamente inyección indirecta de gasolina. Quitando esas pequeñas peculiaridades que luego veremos en marcha cómo va de funcionamiento, de consumo y demás, yo os haré unos cuantos comentarios de eso. Sí que hay algunos aspectos que son curiosos, cuando menos, y que sí que nos gustaría resaltaros. Por ejemplo, tenemos la batería aquí, que como veis está recubierta por esta especie de telita. Esto al ser un coche con stop start, sabéis que en los stop start no se recomienda en ningún caso poner aquí el positivo y el negativo cuando tienes que arrancar el coche con unas pinzas o con un arrancador externo o lo que sea. En este caso, que además viene aquí bien explicado, lo que han hecho ha sido que del borne que sale de aquí, del cable que sale de aquí, está preparada esta pequeña pletinita, que además, como veis, tiene una forma así en forma de diente de sierra, para conectar directamente el negativo. El positivo obviamente iría aquí para poder arrancar el coche. Este es aquí justo encima del líquido de frenos, que bueno, ya que está aquí el líquido de frenos, aprovecho pues para deciros que es muy fácil comprobar, por ejemplo, el nivel del líquido de un simple vistazo, porque está muy a la vista y se ve claramente el nivel, vamos, no tiene mayor complejidad. Dicho esto, cosas que nos llaman la atención, pues este refuerzo que tiene aquí por los laterales, que como veis parece un poco para reforzar la sujeción de toda esta parte delantera, y luego también nos ha llamado la atención, por ejemplo, la forma de la varilla del aceite, que como veis está aquí y hace una curva que baja hasta abajo del todo, así que parece un poquito, no es la típica recta que lleva en todos los coches. Luego también el hecho de no llevar una tapa por la parte de arriba del motor, pues nos deja al descubierto este entramado de pequeñas tuberías, de retornos de gasolina, de no sé qué, no sé cuánto, que vuelvan pues para todo el motor. Vemos un poquito todo esto, pero vamos, en cualquier caso no es nada que no utilicen otros coches, pero que aquí, bueno, se ve más porque no hay una tapa de plástico que lo recubra todo. Aquí por la parte de atrás, como tenemos el turbo, pues cuenta con sus correspondientes protecciones metálicas para evitar que se sobrecaliente en zonas que no deben hacerlo. Y bueno, pues por lo demás, ya veis, un vano motor relativamente sencillo, bien resuelto, bien dispuesto y que, bueno, no debería tener mayor problema de ningún tipo. Vamos a mostraros ahora el maletero del Renault Clio. Primera peculiaridad, para abrirlo el botón está aquí debajo, justo encima de la matrícula. A priori es un sitio pues, para que quede bien oculto, quede bien disimulado, no se vea, pero en la práctica es un poco guarrete entre comillas, ¿vale? Hoy, por ejemplo, que estamos en un día lluvioso, que el coche pues se acaba manchando de barro de la carretera y demás, pues te acabas abriendo aquí, luego tienes que venir aquí, al final es como un poco más suciete que si tuviera un sistema de apertura más tradicional. Bueno, quitando ese pequeño detalle, una vez que abrimos el portón, igual que para abrir es un poquito así, para cerrar tiene aquí esta asa que es bastante cómoda para luego coger y cerrar sin tener que tirar de arriba. En lo normal en otros coches es que tengas aquí un agujerete con el que metas la mano y tires así o de aquí, pero la verdad es que es bastante más cómodo que no este asa es más cómodo que no el típico agujero. Si veamos dentro, tenemos un punto de luz aquí en el lado derecho y un par de ganchos, uno a cada lado, para atar pequeñas cositas. Es un maletero especialmente amplio, ¿vale? Varía la capacidad en función de si es diésel o gasolina. En este caso, como es un gasolina, tenemos 340 litros, que es una muy buena cifra. Tenéis que tener en cuenta que el Renault Megane de segunda generación, el que apareció en el año 2002, aquel tenía 330 litros, es decir, 10 litros menos que este Renault Clio. Renault Clio en gasolina, porque en diésel llevamos un depósito de AdBlue y eso hace que la capacidad pues baje hasta los 315 litros, que aún así tampoco está nada mal. Dicho esto de la capacidad, como veis las formas son muy aprovechables, es muy cuadrado, tiene si acaso, podríamos decir, bueno, podría haber estado un poquito mejor acabado porque al final por aquí se pueden meter cosas, tenemos este cacho de hierro, ¿qué tal? Bueno, sí, cierto, pero tampoco pasa nada. Por cierto, hay otro detalle que te tengo que comentar y es que hay una opción, un equipo de audio Bose, que en caso de que lo llevemos, aquí iría un subwoofer que ocuparía toda esta parte y que no restaría espacio porque simplemente iría ubicado aquí. Si nos vamos hacia la parte de abajo, aquí encontramos
una rueda de repuesto de tamaño normal, que está francamente bien, porque no es del todo habitual que haya una rueda de repuesto de tamaño normal. Nosotros somos bastante defensores de este tipo de ruedas porque, aunque las marcas dicen que no, lo cierto es que se sigue pinchando con bastante asiduidad. De hecho, solo tenéis que ir a preguntar a un taller de neumáticos cuándo fue la última vez que repararon un pinchazo y os aseguro que no os van a decir que fue el mes pasado. Vamos a pasar a mostraros ahora el interior del nuevo Renault Clio, que, como os comentaba antes, es una de las cosas que también más ha cambiado del coche para bien, porque es cierto que el anterior Clio no es que estuviera mal acabado, pero el salto de este Clio con respecto al anterior en ese aspecto, en acabado precisamente, en ajustes, en incluso la ergonomía, ha mejorado bastante. Si empezamos por el tema de la calidad, en general está todo bastante bien ajustado. Además encontramos aquí esta parte de plástico blando, toda esta parte superior de plástico blando, que es bastante agradable, la verdad. Los ajustes en líneas generales de todas las piezas, el tacto de los mandos, todo lo que queráis hacer tiene un tacto bastante agradable. Veis que esto, por ejemplo, está cromado, igual que aquí en los mandos del limpia y de los intermitentes, alrededor del botón de arranque, en el pomo del cambio. Tiene un montón de detallitos que están francamente bien. Además, este coche viene con iluminación ambiental que es regulable. Como veis, se ilumina esta parte de aquí. Ahora no se ve claramente porque es de día, de noche sí se ve mucho. La intensidad también es regulable. Además de aquí también se ve en a través de las puertas, y esto se regula a través de la pantalla central. Podemos elegir tanto la intensidad como entre una amplia variedad de colores. Que si morado, que si azul, que si verde, que si amarillo, que si rojo, bueno, lo que queráis. Aparte de estos pequeños detalles que le dan muy buena presencia, hay otros dos aspectos en los que el Clio también da muy buena sensación de coche bien hecho. Uno es el cuadro de instrumentos, que en este caso es digital, bueno, semidigital. Hay otra instrumentación que es más digital todavía, que es más grande, lleva una pantalla más grande que lleva integrado incluso el navegador. Esta que tenemos aquí es, digamos, que la intermedia. Es regulable también en función del modo de conducción que seleccionemos. Por ejemplo, si nos venimos aquí desde este punto, pues lo podemos seleccionar. Aquí, por ejemplo, estaríamos en el modo Sport. Aquí pasaríamos al regular, al Comfort o al Eco. Hay otra instrumentación más sencilla para los acabados más básicos, que es básicamente toda con relojes, que es un poquito más sencilla, pero bueno, ahora que tenemos esta aquí, que es la que hemos podido probar más a fondo, va francamente bien, se ve con claridad, o lleva la información necesaria y no da pues mayor problema. Donde ha mejorado bastante el Clio, un aspecto que a mí personalmente me gusta mucho, es precisamente en la pantalla central y todo el funcionamiento de esto. Tenemos más botones. Eso es francamente bueno, porque yo soy de los defensores o de los que dicen que cuando vas conduciendo no hay nada mejor que tener un botón físico para regular temperaturas, para darle a diferentes sistemas y demás, y no brujulear por una pantalla, que es siempre más complicado, porque aparte de que tienes que navegar por la pantalla y no vas directamente al botón como aquí, aparte de que tienes que navegar, como digo, te encuentras muchas veces con botones demasiado pequeños, que cuando vas en marcha, pues el dedo, quieras que no, se va moviendo con los pequeños baches que hay, y a veces es difícil darle, y a 120 a lo mejor tienes que mirar 4 veces, y a esa velocidad pues has recorrido a lo mejor 200 metros sin prestar atención. Luego está muy bien que nos den 5 estrellas o OnCap, porque el coche, en caso de accidente, no pasa nada, pero ante las distracciones, que es uno de los principales motivos de accidente, pues seguimos teniendo cosas de estas que fastidian bastante. Aún así, en el Clio ha mejorado bastante. Como os digo, tenemos ya la climatización con todos los instrumentos aparte, con todos sus mandos aquí abajo. Dan, la verdad es que una buena sensación, como os decía, de calidad, porque como veis, son los botones por la parte interior están retroiluminados. Aparte de girar, tienen también pues un modo para pulsarlos en el del medio, los de las partes exteriores no. Estos son solamente para regular, tiene sus botones aquí y demás. Cuando llegamos a la pantalla, ha mejorado desde el punto de vista de que la pantalla es mejor, no se nota tanto ni el polvo ni los dedazos cuando los ponemos, no se quedan marcados con tanta facilidad, y sí que es cierto que hay cosas como, por ejemplo, los botones, que algunos de ellos pues son más grandes, entonces a la hora de navegar o demás es como un poco más sencillo para utilizarlos en marcha. Por lo demás, la postura al volante es bastante buena, es muy similar a cualquier Renault Clio anterior, a cualquier modelo de Renault. Es fácil encontrarse a gusto, el coche tiene su relaje en profundidad, igual que el volante, que tiene en altura, en profundidad y demás, y no te va a costar mucho encontrarte a gusto. El pomo del cambio está en una posición bastante más elevada de lo habitual, entonces, como veis, está muy cerquita de las manos, y cuando vas conduciendo pues es muy cómodo, porque enseguida estás tocando. Tiene el típico tacto de los modelos de Renault. Este es un cambio de 5 marchas, no es que destaque en nada, pero tampoco es una cosa para criticar, va bien, sin más.
y ya está. Los botones del volante, aquí tenemos los de control de velocidad, de este lado tenemos pues los del Bluetooth, el control por voz, el ordenador de a bordo, son fáciles e intuitivos. El mando de la radio que lo tenemos aquí ha cambiado por fin, ahora es completamente diferente y la verdad es que es pequeñito, pero bueno, para manejar la radio funciona francamente bien. También tenemos control por voz para manejar muchas de las posibilidades que nos ofrece la pantalla central, desde el teléfono, la radio y demás. Bueno, sin funcionar tan bien como funcionan los últimos de Mercedes o BMW, pues bueno, cumple bastante bien con su cometido. Y por lo demás, pues bueno, de la postura de conducción, que sí que os iba a comentar, otro detallito que ya se me olvidaba, es que en mi caso por lo menos, este pequeño resalto que veis aquí de la consola central, que aquí también lo tiene, a mí me da justamente en el hueso de la risa. Entonces hay veces que en zonas bacheadas o con curvas o tal, en algún momento pues me roza y es un poquito más molesto. Pero bueno, creo que es más un problema mío por mi fisonomía que cualquier otra cosa y en cualquier caso no pasa de lo anecdótico. Por lo demás, tenemos bastantes huecos, tenemos una guantera principal que sorprende por lo profunda que es, puedes meter el brazo hasta allí y casi podrías estar tocando el turbo del coche si te descuidas. Luego aquí en el medio, justo delante del cambio, tenemos un cargador inalámbrico con 2 tomas USB, una toma auxiliar de tipo jack y también otra de 12 voltios. Y pues bueno, aquí en la parte central tenemos este pequeño huequecillo para dejar la llave, que es bastante práctico porque si no la llave siempre anda volando por ahí. Freno de mano eléctrico, que es opcional, el auto hold, botón del auto hold, que es el que nos sujeta el coche en rampa para arrancar con más facilidad, especialmente útil en coches manuales como es este caso. Y tenemos aquí un posavasos que hace también las veces de pequeña guantería para dejar cosas, con esta práctica laminilla que lo deja tapado. Tenemos también aquí este pequeño reposabrazos con un huequecito aquí bastante profundo, no muy ancho, pero sí bastante profundo para dejar algunas cosas como una cartera y demás. Y luego otro pequeño detalle que también os quería comentar, las salidas de aire. Estábamos acostumbrados a que normalmente en todos los coches las salidas de aire fuera algo que está solamente centrado en 2 puntos. Aquí en Renault, pues bueno, las salidas de aire como tal están aquí y aquí, pero como ha ocurrido en otros coches de otras marcas, han utilizado también esta parte como para simular que también es una salida de aire y enlazar con aquella, da una sensación también pues de limpieza, no deja eso tan muerto, ¿no? Ni tan sencillo, y la verdad es que queda pues bastante bien. Por lo demás, pues ya veis, un coche bastante bien hecho, bastante agradable desde el punto de vista del uso de conducción, y bueno, vamos a ver ahora cómo es en las plazas traseras. Vamos a enseñaros ahora las plazas traseras del Renault Clio, que bueno, han mejorado respecto al anterior, ahora es un poquito más amplio porque ha mejorado en 2 aspectos. Primero, es un poquito más ancho, tenemos un poquito más de espacio para los hombros, aún así sigue sin ser de los mejores urbanos en términos de habitabilidad, y aún así, pues 3 adultos aquí, como veis, yo no soy especialmente grueso, y hombre, uno aquí va bien, pero otro en el medio pues iría bastante mal. Aún así, ya os digo, ha mejorado respecto al anterior, y para ir 4 adultos pues van francamente bien, porque además la cota de altura está bastante bien, sigue siendo ahí una cota bastante en la media del segmento, o sea que no es demasiado problemático, y también, o quizá en el aspecto donde más ha mejorado, es en espacio para las piernas, una cosa que han conseguido utilizando unos respaldos un poquito más estrechos, menos gruesos. Entonces eso al final les ha permitido, aunque el coche pues tiene incluso 1 centímetro menos de largo que el antecesor, pues le permite tener un poquito más de espacio para las piernas, también gracias a la forma aquí del respaldo y demás, y han ganado un poquito aquí de espacio para que quien vaya detrás pues pueda ir con un poquito más de comodidad. En eso, francamente bien. En eso y también en el acceso, porque el hueco que queda cuando abrimos la puerta para entrar y para salir está bastante bien, es bastante amplio. También tenemos aquí unas bolsitas detrás de los respaldos para dejar objetos que están muy bien. A partir de ahí empiezan un poco las pegas, porque por ejemplo en este coche no tenemos ningún tipo de salida de aire aquí en el centro, ninguna toma USB ni tampoco de tipo jack, no tenemos tampoco un plafón de iluminación, y bueno, son detalles que en otros rivales sí que encontramos y que aquí, teniendo en cuenta que esto es una K12, pues tampoco estaría de más que fueran de serie. Bueno, ahora vamos a contaros cómo va el Renault Clio, el nuevo Renault Clio en marcha, el Renault Clio 2020. Como os he contado a lo largo del vídeo, esta es una versión 1.0 turbo de 100 caballos con cambio manual de 5 marchas, que es el que ahora mismo solamente está disponible. Es muy probable que un poquito más adelante haya una EDC doble embrague, pero bueno, al momento la que tenemos aquí es la de 5 marchas, probablemente de hecho esta sea la versión del Clio que más se vaya a vender.
Empezamos hablando del motor. El motor es un motor que tiene una respuesta bastante suave, es bastante progresivo, es pues más o menos lo típico de los motores de última hornada turbo de 3 cilindros que tenemos en el mercado, ¿no? Son motores, pues eso, que son bastante agradables, que no destacan tanto por su contundencia, pero sí que obtienen muy buena nota en aspectos como el consumo. Y bueno, este coche en concreto, la caja de 5 marchas, tiene unos desarrollos relativamente largos, bastante largos, no relativamente, y entre eso y que es verdad que por debajo de 2000 vueltas le falta un poquito de brío al motor, pues nos encontramos con que mientras que nos movamos por debajo de esas 2000 vueltas, pues como que le falta un poquitín de chispa. En cuanto pasamos esas 2000 vueltas, la cosa mejora sustancialmente, y entre 2 y 3000 revoluciones es un coche que va francamente bien, que es muy agradable, y moviéndonos en esos intervalos es bastante fácil mantenernos en consumos reales de 6 litros e incluso menos a los 100 kilómetros, o sea que en aspectos, como os decía, como el consumo, está muy bien resuelto. Por sonoridad, por vibraciones, también ha mejorado bastante. Ahora es probable que quizá estéis oyendo mucho ruido ambiente, pero estamos en una semana en la que está lloviendo, ahora mismo está lloviendo fuera, y lo que escucháis pues obviamente es el agua, no tiene nada que ver con el ruido del motor o de rodadura, que nosotros, que sí que hemos podido probar el coche en seco, pues sí que hemos notado que ha mejorado bastante. Precisamente en eso, en calidad de rodadura, es donde hay más diferencias entre este Clio y el anterior Clio. Y ya no solo, mira, lo que os comentaba un poquito, ahora he metido quinta, me he quedado por debajo de 2000 vueltas y ya le costaba un poquito recuperar el coche. Volviendo, perdonadme por el inciso, volviendo al tema de la calidad de rodadura, que es el aspecto quizá donde más ha mejorado el Clio, como os decía, es un punto donde sí que es verdad que a la hora de filtrar ruidos, de filtrar incluso los baches cuando vamos pisando una carretera que esté muy irregular y demás, ahí es donde sí que notamos que en realidad el coche pues ha ganado bastante, se acerca un poquito más a lo que es un Megane actual que a lo que era el anterior Renault Clio. Cuando vas incluso por carretera a alta velocidad está bastante bien sonorizado, va cogiendo juntas de hidratación y todo esto, y el coche va muy aplomadito. En esos aspectos ha mejorado mucho. Por comportamiento, bueno, por comportamiento no es que haya mejorado mucho, pero también os digo una cosa, es que tampoco le hacía falta, porque el Clio anterior a nivel de comportamiento iba ya muy bien, entonces se mantiene más o menos en la misma línea, y tampoco se le puede exigir mucho más, porque como os digo, ya iba bastante bien. Sí que es cierto que la suspensión ahora tiene un traslado, desde mi punto de vista, más logrado, consigue ser un poquito más suave a la hora de pisar los baches en carreteras y demás, y eso provoca pues unas reacciones un poquito más dulces cuando a lo mejor cogemos una curva larga donde hay una junta de hidratación, por ejemplo, en una autopista, pues la reacción del chasis es un poquitín más suave. Y luego pues es verdad que, por ejemplo, en carreteras de curvas como en la que me encuentro ahora mismo, es un coche que tiene mucha facilidad para cambiar de apoyo, de una derecha a una izquierda, por ejemplo, enlazando curvas y demás. Es un coche que enlaza sin mayor problema, sin mayor complejidad. Y bueno, sí que es verdad, perdonadme un segundito, que estaba poniendo aquí el aire acondicionado, que lo llevaba puesto y se me empañan los cristales. Esto es porque hablo demasiado. Sí que es verdad que, como os decía, pues bueno, es un coche que transmite sobre todo, más que agilidad o deportividad, transmite mucha seguridad, mucha sensación de control, y es un coche pues muy agradable de conducir por cualquier tipo de carretera. O sea, en ese aspecto no vais a tener... es un coche que prácticamente nunca os va a dar sustos. Yo, mira, esta unidad, por ejemplo, que tenemos ahora mismo, lleva unos neumáticos que son unos Continental Contact 6, como sabéis es un neumático de corte ecológico, por tanto digamos que su plus no es ofrecer el máximo agarre como puede ser un neumático de corte deportivo, pero sin embargo sí que es cierto que aún así con este neumático, en condiciones incluso de agua, las reacciones del coche son siempre súper progresivas, súper neutras, muy predecibles, nunca te hace el coche ningún extraño, va francamente bien. ¿Qué le podemos poner de pega a cómo va el coche en comportamiento? Pues una cosa que ya venía arrastrando de los anteriores Clio incluso, ¿no? Y es el tacto de la dirección, que puede resultarte un poquito falso si quieres, ¿no? Como que le falta un poquitín de información. Es verdad que es una dirección precisa, que es una dirección agradable, en ciudad va bien a la hora de maniobrar y demás, pero en carretera, pues bueno,
cuando vas un poco deprisa, sí que es cierto que no es la mejor quizás desde el punto de vista de la información. Por lo demás, pues ya os digo, un coche que es especialmente bueno desde el punto de vista de la comodidad, de la calidad de rodadura, de la insonorización. Es un coche muy agradable para viajar y que en carretera de curvas pues se sigue desenvolviendo incluso un pelín mejor que el anterior, pues por cómo tiene puesta a punto la suspensión. Motor, como os decía, mejor sobre todo por consumo que por respuesta, por aquello que por debajo de 2000 vueltas le falta un poquito de rabia. Y bueno, aquí un cambio de 5 marchas con desarrollos más bien largos pues tampoco le ayuda en exceso para tener unas buenas prestaciones, pero en cambio sí que le ayuda mucho para tener un bajo consumo real en líneas generales, que como os digo es fácil moverse en torno a los 6 litros. Si vais más tranquilitos incluso y en condiciones favorables de carretera y demás, podéis iros a los 5,5. Nosotros haciendo pruebas por la sierra y demás, hemos estado muchas veces en 6,5, 7, pero ya os digo que haciendo una conducción sin miramientos estás en 6 litros tranquilísimamente. Para ir terminando, ya solo me queda hablaros del tema del precio. El Renault Clio, en función del motor y del acabado, el precio va desde los 12.800 euros de la versión más básica, con acabado Life y motor 1.0 atmosférico de 75 caballos, hasta los 21.400 del 1.3 de 130 caballos, con cambio automático y acabado RS Line, que es el más deportivo de la gama, ¿vale? El 1.0 TCE de esta prueba con acabado Zen sale por unos 17.000 euros. En líneas generales, digamos que está en media con la competencia. 208, Seat Ibiza, todo este tipo de coches que son sus rivales directos. Solamente confirmaros o recordaros que hay dos motores diésel, que son dos 1.5 DCI de 85 y 116 caballos, y en gasolina, como os decía, está el 1.0 atmosférico de 75 caballos y dos turbos, el 1.0 de 100 caballos de esta prueba y el 1.3 TCE de 130 caballos. En cuanto a acabados, Life, Intense, Zen y RS Line, que es el más deportivo de la gama. Bueno, pues hasta aquí la prueba del Renault Clio 2020. Ya sabéis, si os ha gustado la prueba, pues no dudéis en darle a me gusta, y si queréis estar al día de todas las novedades del mundo del motor, pues darle a la campanilla. ¡Hasta luego!